Bienvenidos. Los filisteos movilizaron sus tropas para la guerra. Se reunieron en Soco de Judá. Su campamento se situaba en Efes Damín, entre Soco y Aseca. Saúl y los israelitas se concentraron también. Instalaron su campamento en el valle de Terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una de las laderas de los cerros y los israelitas en la otra. Solamente los separaba el valle. Un guerrero destacado de nombre Goliat salió de las filas de los filisteos. Era un hombre de Gat, que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce e iba revestido de una coraza de escamas. El peso de su coraza de bronce era de 60 kilos. Llevaba polainas de bronce y a la espalda una lanza también de bronce. El palo de su lanza era tan grueso como el que conforma el marco de un telar, y la punta de hierro de su lanza pesaba nada menos que 7 kilos. Un escudero iba delante de él. Se puso frente a las filas de Israel y les gritó: ¿Por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y ustedes, los servidores de Saúl? Elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El filisteo agregó: Les lanzo pues hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados y desmoralizados. David era hijo de Jesé, un efrateo de Belem de Judá, quien tenía 8 años. En tiempos de Saúl, Jesé ya era viejo, pero había enviado hombres al ejército. Sus 3 hijos mayores, Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero, se fueron a la guerra con Saúl. David era el menor, y como los 3 mayores se habían ido con Saúl, David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se presentaba cada mañana y cada tarde, y así lo hizo durante 40 días. Jesé dijo a David: Toma para tus hermanos una bolsa de trigo tostado y 10 panes. Se los llevarás al campamento a tus hermanos, y darás con estos 10 quesillos al jefe de 1000. Preguntarás por la salud de tus hermanos y me traerás algún recado de ellos. Tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle del Terebinto, peleando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor, tomó su bolsa y se fue tal como Jesé se lo había ordenado. Cuando llegó, el ejército estaba dejando el campamento para tomar sus posiciones y lanzar el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos se pusieron en fila frente a frente. David encargó su bolsa al que cuidaba los equipajes y corrió al frente de la tropa. Fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba conversando con ellos, salió de las filas Goliat, el coloso filisteo de Gat, a lanzar su desafío, y David lo oyó. Los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder llenos de miedo. Un hombre de Israel dijo: ¿Han visto a ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a Israel? Al que logre derrotarlo, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija y eximirá a la casa de su padre de cualquier impuesto. David preguntó a los hombres que estaban a su alrededor: ¿qué le harán al que venza a ese filisteo y logre vengar el insulto que se hace a Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? Y la gente repitió las mismas palabras. Esto harán con el hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, oyó que conversaba con soldados y se enojó con David. Le dijo: ¿por qué viniste para acá? ¿A quién dejaste encargadas las ovejas que tenemos en el desierto?
Ah, ya sé. Tú andas buscando la ocasión y viniste acá solo para ver la batalla. David le respondió, pero, ¿qué he hecho yo? ¿Acaso uno no tiene derecho de hablar? Se dirigió a otro y le hizo la misma pregunta, pero las personas le dieron la misma respuesta que la primera vez. Oyeron las palabras de David y se las transmitieron a Saúl, quien lo mandó llamar. David dijo a Saúl, no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Pero Saúl dijo a David, tú no podrás pelear con él. Eres solo un niño y él, en cambio, es un hombre que pelea desde su juventud. David dijo a Saúl, cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevarse una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y le quitaba la presa del hocico. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos de Dios vivo. Así como tu servidor ha vencido al león y al oso, lo mismo hará con ese filisteo que ha insultado a las tropas de Dios vivo. David dijo además, de la misma manera que Yahvé me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, así también me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David, anda, y que Yahvé esté contigo. Saúl pasó a David su propio equipo de combate, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su traje. Trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a eso. Entonces dijo a Saúl, no puedo caminar con todo esto, porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo. Tomó su palo y recogió del lecho del arroyo 5 piedras bien planas. Las puso en su morral de pastor, en su bolsa de cuero, tomó la honda en la mano y avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David. Su escudero iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio, porque no era más que un muchacho. David era rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses, y enseguida le dijo, ven para acá, para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo, tú me atacas con la espada, la lanza y la jabalina, pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel, que has insultado. Hoy Yahvé te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner a ustedes en nuestras manos. En ese momento el filisteo avanzó y se acercó a David. Este salió hacia adelante al encuentro del filisteo. Metió rápidamente la mano en el morral, sacó de allí una piedra y la lanzó con la honda. Le dio al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió. Se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano le cortó la cabeza. Así acabó con él. Los filisteos, que habían visto la muerte de su campeón, salieron huyendo. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron, lanzaron su grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Y los cadáveres de los filisteos quedaron esparcidos por todo el camino, desde Saharayim
hasta Gat y Ecrón. Cuando regresaron los israelitas de esa persecución a los filisteos, saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Sus armas, en cambio, las dejó en su propia tienda. Al ver cómo David iba al frente con el filisteo, Saúl había dicho a Abner, el jefe de su ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Abner respondió: por mi vida, oh rey, que no lo sé. El rey le dijo: infórmate para saber de quién es hijo ese muchacho. Cuando David regresó después de haber derrotado al filisteo, Abner lo llevó donde Saúl. Tenía en la mano la cabeza del filisteo. Saúl dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu servidor Jesé de Belén. Esto fue la historia de David y Goliat. Y yo soy Víctor Ortiz. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que nuestro material llegue a más personas. Hasta pronto.